Mi familia le dijo a todo el mundo que había fracasado. Me senté en silencio en la jura de bandera de mi hermana. Entonces, su sargento instructor me miró y exclamó: «Espere, ustedes». La sala se detuvo. Ni siquiera mi padre pudo hablar. Se rieron cuando abandoné el cuerpo de aspirantes a oficiales de complemento, dijeron que no podía soportar la presión, las órdenes, la tenacidad. Mi propia hermana me llamó material de civil, como si fuera una mala palabra. En las cenas familiares, brindaban por sus medallas y hablaban por encima de mí como si fuera invisible. Incluso cuando me alisté años después, en silencio, sin fanfarria, todavía me trataban como una broma, una casualidad. Oh, solo está jugando a ser soldado. Pero ese día, de pie en el patio de instrucción de la base, con tierra en mis botas y 5 estrellas guardadas en mi bolsillo, observé a mi hermana instruir a un nuevo grupo de reclutas. Miró a través de mí hasta que su sargento se inclinó, con los ojos muy abiertos, y susurró: «Mi generala, señora». El silencio que siguió podría haber cortado el acero, y por primera vez, mi hermana me vio, no como una desertora, no como una sombra, sino como alguien sobre quien nunca se había molestado en preguntar. No conocía los años que serví bajo nombres falsos, las misiones que enterré, las cicatrices de las que no hablo. Y ahora, tenía que saludarme. Pero no es ahí donde comienza la verdadera historia. Hola, soy Isabel, y he permanecido en silencio durante años sobre a dónde fui, qué hice y por qué me alejé de todo lo que una vez llamé familia. Pero hoy, estoy lista para hablar. Antes de compartir mi historia, quiero saber que están aquí conmigo. Solo digan, escuchando, en los comentarios, o díganme dónde están. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Y si alguna parte de mi historia les conmueve, por favor consideren suscribirse a este canal. Cada oyente importa más de lo que imaginan. Gracias, y ahora, aquí está mi historia. Entré en el camino de grava de la casa de mi infancia justo después del atardecer. La luz del porche parpadeaba como siempre lo había hecho, y el buzón de los Herrera todavía se inclinaba un poco hacia la izquierda, al igual que la política de mi padre y la barbilla de mi madre cuando desaprobaba algo. Zaragoza estaba en calma, y en este vecindario, el juicio se pronunciaba en silencio. Todo el mundo sabía todo, especialmente sobre fracasadas como yo. La invitación, si se le podía llamar así, había llegado de mi madre, un mensaje de texto de una sola línea, tan carente de emoción como siempre: «Ven a la fiesta de Mireia». No te vistas raro. No un «te extrañamos», no un «¿cómo has estado?». Solo una directiva, como si todavía fuera una chica de 17 años a la que se le ordenaba lavarse para la cena. Dentro, el olor a jamón al horno y demasiada canela llenaba el aire. El comedor parecía sacado de un banquete de premios militares, pancartas, programas impresos, incluso un cartel casero que decía: «Felicidades, teniente Mireia». Nadie levantó la vista cuando entré, ni siquiera Mireia. Llevaba una simple camisa gris de botones, nada llamativo, sin medallas, sin insignias, lo suficientemente neutral como para pasar desapercibida. Pero nunca pasé desapercibida en esta casa, era tolerada como un ruido de fondo. Papá fue el primero en reconocerme. «¿Qué estás haciendo estos días?», preguntó sin inflexión, volviéndose ya hacia Mireia antes de que pudiera responder. Se lanzó a una historia sobre las mejores notas de ella en estrategia de campo y lo orgullosos que estaban sus instructores. La tía Carmen intervino desde el otro lado de la mesa, con su copa de vino ya medio vacía. «¿No solías fingir que eras camarera? Parece que te hiciste profesional, ¿eh?». Se rió entre dientes. Sonreí, tranquila y quirúrgica. «Ahora mi actuación es mejor». El golpe fue limpio, sutil, educado, del tipo que no deja un moretón pero hace que el hueso duela más tarde. Cuando comenzaron los brindis, todos levantando sus copas por Mireia, me pidieron, sin ironía, que trajera más agua y tenedores extra. Nadie se ofreció a acompañarme. Nadie preguntó si me parecía bien. Simplemente se asumió que yo era la extra, la sobrante, la que había fracasado. Realicé la tarea en silencio, dejando que el ritmo de la vieja memoria muscular me guiara: buscar, servir, regresar, observar. Y todo el tiempo, recordaba el momento de hace 10 años en que había desaparecido de esta casa, destrozada por algo que ni siquiera podía nombrar entonces.
Había renunciado a una beca completa después de una crisis nerviosa que nadie vio, sobre la que nadie preguntó. Lo llamaron debilidad, un fracaso personal. Pero ninguno de ellos sabía que 3 semanas después, me alisté bajo un contrato encubierto en inteligencia militar, mi nombre borrado de los registros de la Academia General Militar, mi identidad enmascarada detrás de códigos y representantes. No desaparecí. Pasé a la oscuridad. De vuelta en la mesa, me quedé de pie torpemente. No se había puesto una silla para mí. Cada asiento llevaba una pequeña tarjeta con un nombre, excepto el mío. Mamá miró, parpadeando como si hubiera olvidado que existía. Oh, cierto. Puedes sentarte junto a la parrilla. Hay una silla plegable en el porche. Así que me senté afuera, junto al zumbante tanque de propano, el frío subiendo por el metal de la silla. A través de la ventana, vi a Mireia reír con un primo, su uniforme impecable, su voz clara. Sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia mí, solo brevemente, no crueles, no amables, sino conflictivos, como si ni siquiera ella supiera lo que mi presencia removía en su interior. Entonces llegó el mensaje. Primero sentí la vibración, sutil contra mi cadera, de un dispositivo que nadie en esa casa reconocería, un receptor delgado y encriptado que mantenía oculto incluso de mí misma la mayoría de los días. Toqué la pantalla y leí: preséntese en la base militar de San Gregorio. Misión de observador. Supervisión del Consejo de Seguridad. Mis labios se curvaron en la primera sonrisa genuina de la noche. Cerré el dispositivo, lo deslicé de nuevo en el bolsillo interior oculto de mi abrigo y miré la foto familiar colgada junto a la chimenea, Mireia con su uniforme de gala, mis padres en su banquete de premios, filas de caras felices. Ni una sola foto mía. Ningún marco en esa pared de recuerdos curada contenía mi imagen. Pero estaba bien, porque algún día, cuando la persona adecuada inclinara la cabeza y me saludara por mi verdadero rango, cada marco en esta casa tendría que ser reorganizado, les gustara o no. La base de San Gregorio ya estaba despierta para cuando llegué, el amanecer extendiéndose dorado sobre los monegros. La arena se levantaba en pequeñas ráfagas mientras las botas golpeaban en formación. La cadencia de los ejercicios resonaba como un himno de guerra. Aparqué justo fuera del campo de observación y entré por la puerta lateral, vistiendo una chaqueta negra planchada, pantalones tácticos y mi placa de visitante estándar enganchada nítidamente en la solapa. La placa no llevaba rango, ni unidad, solo una etiqueta de serie con una clave de encriptación que solo 3 personas en la base podían decodificar. No estaba allí para ser vista. Estaba allí para observar. La unidad de Mireia estaba formada bajo la aguda mirada del sargento instructor Javier Bravo. Recordaba el nombre. La leyenda decía que una vez le había gritado a un teniente coronel por doblarse mal las mangas. Ahora, ladraba órdenes con una voz como grava y pólvora, acechando las filas mientras los reclutas se ponían firmes. Me quedé en la segunda fila de las gradas de invitados, con un perfil bajo, detrás de un par de contratistas civiles y una empleada administrativa que no dejaba de mirar su reloj. Entonces sucedió. Los ojos de Bravo escanearon las gradas. Pasaron por encima de todos hasta que se posaron en mí. Se detuvo a mitad de zancada, sus hombros se pusieron rígidos y, en un movimiento rápido, se giró y marchó directamente hacia mí. La multitud se movió, insegura. Los reclutas se detuvieron, esperando alguna corrección brutal. En cambio, Bravo se detuvo a 2 pies frente a mí, se puso firme y levantó la mano en un saludo perfecto. General Herrera, señora. No me informaron de que estaría presente. El silencio se apoderó del aire como una prensa. Todos los cadetes se congelaron. Todos los oficiales se movieron incómodamente. Y Mireia, de pie en el centro de la formación, dejó caer su rifle de práctica. Retumbó en el suelo con un sonido que partió la calma de la mañana. Alguien cerca de ella susurró: «Espera, su hermana es general». No me inmuté. «Estoy aquí fuera de servicio», dije con calma, en voz baja. «Mantenga esto en secreto, sargento». Los ojos de Bravo se movieron de lado. Asintió una vez, bruscamente, y se dio la vuelta. Sin otra palabra, no se explicó a nadie, ni siquiera al capitán de mayor rango 2 filas detrás de él. Los ejercicios se reanudaron, pero el campo había cambiado. Los ojos se dirigían hacia mí. Los susurros se colaban entre las filas como el viento entre la hierba alta.
A media mañana, había abandonado la base por una puerta lateral, pero las consecuencias ya se estaban desarrollando. La noticia se extendió más rápido de lo que el protocolo pudo contener. Los rumores circulaban por los comedores y los barracones, una generala no registrada, el fantasma de un programa del que nadie hablaba, la mujer que apareció de la nada e hizo que Bravo la saludara. El nombre de Mireia zumbaba con una nueva electricidad. Ya no era solo la recluta estrella, era la hermana misteriosa de alguien intocable. Esa noche, Mireia se sentó en su litera, su compañera de litera ya roncando. Su rostro todavía estaba sonrojado por el aluvión de preguntas. ¿Sabías que tu hermana está en inteligencia, es de operaciones encubiertas? Fue real. Pero la verdad era que no sabía nada, no realmente. Siempre había pensado en mí como la desertora, la fracasada, la hermana que desapareció cuando las cosas se pusieron difíciles. Ahora, no estaba tan segura. Después del toque de queda, sacó la vieja bolsa de lona que le había dado hacía un año, cuando pasé y se la entregué como si no contuviera más que ropa de gimnasio. Nunca se había molestado en revisarla, pero esta noche, algo la carcomía. Dentro, encontró una pequeña unidad de memoria digital metida en un bolsillo falso, apenas del tamaño de una placa de identificación militar. La conectó a su tableta, con el corazón latiendo con fuerza. La pantalla parpadeó una vez, luego mostró una pantalla negra con un texto blanco pulsante, restringido. Sombraré. Se requiere autorización. Dudó. Luego inició sesión con sus credenciales de cadete, autorización temporal, alcance limitado. La pantalla se detuvo, un parpadeo, un suave pitido, y luego, justo antes de que la pantalla se volviera negra de nuevo, otro mensaje: bienvenida, Mireia Herrera. Eran las 3:47 de la mañana cuando mi línea segura vibró. No eran los pins o actualizaciones habituales a los que me había acostumbrado después de una década de guerra invisible, sino una violación de protocolo de espectro completo. Se requiere autorización de nivel 4, parpadeaba en rojo en la pantalla de mi tableta como una herida pulsante. Todavía estaba en San Gregorio, escondida en una suite de invitados anodina con cortinas opacas y sin servicio de limpieza. El aire olía a polvo seco y lejía, pero mi mente ya había abandonado la habitación. Algo andaba mal. Saqué el dispositivo encriptado de la caja fuerte de la pared y desencripté la alerta. Una frase destacaba en una dura fuente digital: acceso no autorizado detectado. Origen: nodo interno. Etiqueta de perfil: Herrera-alfa. Se me heló la sangre. Esa etiqueta era mía. O lo había sido, años atrás. Ese perfil fue retirado, quemado y enterrado cuando pasé del trabajo de campo a las operaciones estratégicas. La ruta de acceso que rastrearon no provenía de las puertas externas de Sombra Red, venía desde dentro de la base. Alguien había reactivado mi huella digital, y quienquiera que fuera, se había topado con un fantasma. El sistema había marcado automáticamente la intrusión, por supuesto. Para eso estaba diseñado. Pero al hacerlo, también activó un protocolo secundario, un viejo sistema de seguridad que ayudé a diseñar en la fase más temprana del protocolo Alarcón, una operación encubierta tan profunda que no estaba almacenada en ningún directorio actual. La mayoría de los archivos estaban destinados a ser imposibles de rastrear, peso muerto en un servidor olvidado. Sin embargo, de alguna manera, uno había sido copiado, parcialmente, temporalmente, en el buffer de un espejo de diagnóstico el tiempo suficiente para lanzar una bengala. Cuando llegué a la oficina de coordinación estratégica, el aire ya estaba caliente de tensión. La comandante Cecilia Peña me esperaba en una habitación que olía a ozono y presión. Estaba sentada a la cabecera de una mesa estrecha, con los brazos cruzados sobre su blusa reglamentaria, el pelo recogido en un moño tan apretado que podría romperse bajo estrés. Sin saludo, solo el clic de su bolígrafo y el clic de la puerta cerrándose detrás de mí. General Herrera, dijo sin emoción, hemos registrado un evento de acceso irregular desde una etiqueta de identificación asociada con su despliegue anterior. Soy consciente, respondí, firme. Y puedo asegurarle, comandante, que no fui yo. Comprenderá si eso es insuficiente, dijo ella. La identificación inició una subrutina vinculada al protocolo Alarcón. Ese no es un programa que nos tomemos a la ligera. No me inmuté. Yo lo diseñé. Ella dudó. Lo que hace esto aún más preocupante.
Nos miramos en silencio durante varios latidos, la tensión entre nosotras crepitando como estática. Entonces, me incliné hacia adelante, lo suficiente para cambiar la dinámica. No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para investigar. Deme acceso a los registros de rastreo. Encontraré la brecha yo misma. Sus ojos se entrecerraron. ¿Quiere dirigir la investigación sobre su propia violación de autorización? No, dije. Quiero averiguar quién acaba de despertar un programa que enterramos en un cementerio digital hace 8 años, y por qué sabían exactamente dónde buscar. Hubo una pausa. Luego, lentamente, asintió. Salí con un token de administrador temporal, acceso completo a los registros de diagnóstico y 36 horas para rastrear la brecha antes de que el informe llegara al mando de operaciones. Ya tenía una teoría. De vuelta en mi suite, realicé una consulta silenciosa en los metadatos del punto de acceso activado. La huella digital estaba incompleta, borrada, descuidada, pero aún así familiar. Fue generada desde un dispositivo que no había visto en años, uno que solía llevar en el campo y que había guardado en una bolsa de lona que una vez le di a Mireia. Se me revolvió el estómago. No tenía idea de lo que había tocado, ninguna comprensión de la tumba silenciosa sobre la que había caminado. Pero eso no importaba ahora. El sistema no tenía piedad con la intención, solo con la exposición. Y la exposición, en este caso, no solo significaba vergüenza, significaba una revisión federal, posibles audiencias de desclasificación y una amenaza para operaciones todavía activas en 3 regiones distintas. Debería haberla denunciado. Pero no lo hice. En su lugar, inicié un canal de comunicación encriptado con Bravo, una de las pocas personas en las que confiaba que tenía ojos en el terreno y un historial limpio de mantenerse al margen de la política. Sabía que guardaba copias de seguridad de despliegues antiguos, por si acaso. Así que redacté un mensaje, breve pero preciso, adjuntando una solicitud de registros de red y cualquier archivo de eco de firewall que aún estuviera en su archivo personal. Al final del mensaje, escribí una última línea: esto no fue aleatorio. Alguien quiere que me expongan, no solo que me comprometan. Luego lo envié y esperé a que la tormenta se intensificara. Las luces del laboratorio de forense digital en la base de San Gregorio nunca parpadeaban. Zumbaban con esa constancia artificial que solo los edificios gubernamentales parecían dominar, atemporal, sin alma, precisa. Me habían dado el mando provisional de la investigación, un gesto hacia mi rango sin el respeto que solía acompañarlo. Aún así, no necesitaba admiración, necesitaba acceso, y lo tenía. A mi lado estaba Bravo, con los brazos cruzados, la mirada tan afilada como una bayoneta. No hacía preguntas. Esa era su fuerza. Seguía el instinto, no la curiosidad, y su instinto había aprendido hace mucho a confiar en el mío. Rastreé la señal hacia atrás, desencriptando una capa a la vez hasta que encontré la miga de pan que esperaba. El archivo, Protocolo Alarcón, no se había abierto por completo, solo se había hojeado, lo suficiente para activar una alerta, no lo suficiente para detonar. La señal, sin embargo, era clara. Se originó desde un dispositivo temporal, uno que reconocí. Se lo asigné a Mireia durante una simulación en vivo hace 2 semanas. Equipo estándar, nada clasificado. Excepto que se lo había quedado, y lo había usado. No fui a su barracón. La llamé. Cuando entró en la habitación, su postura era más rígida de lo habitual, como si se hubiera preparado para un castigo que no podía predecir. Se detuvo en la puerta, sus ojos rebotando entre mí y Bravo, quien le dio un leve asentimiento pero nada más. Le indiqué el asiento frente a mí. Siéntate. ¿Lo hizo? No perdí el tiempo. No necesitas explicar, todavía no. Pero sí necesitas entender. A lo que accediste no es solo sensible, es federal. Ese dispositivo se vinculó a una autorización retirada, y acceder a él, even sin saberlo, cruzó una frontera que no podemos fingir que no existió. Mireia tragó saliva, su rostro revelando confusión y miedo a partes iguales. Esto no es solo un error técnico, continué. A partir de este momento, si no estás trabajando conmigo, eres un riesgo. Y eso convierte esto en una investigación criminal. Hubo silencio, lo suficientemente largo como para oír el suave tic-tac del sistema de seguridad en la pared. Luego, con una voz tan pequeña que apenas la reconocí, preguntó,
eres una general. Eso es real. No respondí. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Nunca nos lo dijiste. Nunca me lo dijiste a mí. Solo quería saber cuánto de ti nunca vimos. Mi respuesta salió más silenciosa de lo que pretendía. A veces, esconderse es la única forma de sobrevivir cuando nadie quiere verte. Sus hombros cayeron. No discutió. Eso era nuevo. No la denuncié. En cambio, le dije, vienes conmigo. Vas a ayudar a limpiar esto, personalmente. Bravo observaba, con los brazos todavía cruzados. Su silencio no era aprobación, pero tampoco era desacuerdo. Si ella lo arruina, dijo, ninguna de las dos volverá a pisar un puesto de mando. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, respondí. Así que formamos un trío, uno por necesidad más que por confianza, y comenzamos a rastrear la brecha. Rebuscamos en registros, rastreamos antiguas rutas de servidores y seguimos rutas de paquetes como sabuesos persiguiendo un rastro sobre cemento. Llevó horas, y luego, finalmente, lo encontramos. El servidor que retransmitió la cadena de archivos corruptos había sido infectado hace 5 años, un implante silencioso enterrado en sectores de bajo tráfico, lo suficientemente profundo como para pasar desapercibido. Reconocí el patrón de encriptación. Era un trabajo característico, y provenía de una unidad que una vez fue supervisada por un exoficial de operaciones con reputación de jugar sucio, Nacho Cuesta. Había sido reasignado después de una misión conjunta fallida en Líbano, oficialmente, por violaciones de protocolo. Extraoficialmente, había susurros, sabotaje táctico, soborno, extracción de datos no autorizada. Desapareció antes de que nadie pudiera probar nada y, al parecer, dejó algunas bombas detrás. Nos reclinamos en nuestras sillas, la revelación golpeándonos como una bofetada. Esto no fue un accidente, murmuró Bravo. Alguien plantó ese gusano hace 5 años, dije. Lo que significa que esto va más allá de Mireia. Ella activó una trampa, pero el campo minado ha estado aquí todo el tiempo. De camino de vuelta del laboratorio, Bravo rompió el silencio con una historia que no esperaba que contara. Hubo una noche, dijo, con la vista todavía al frente, cerca del río Cinca. Una unidad joven, apenas entrenada. 7 reclutas, apenas mayores de edad, quedaron atrapados entre 2 posiciones avanzadas durante un barrido de inteligencia. Fuego enemigo en ambos lados. Los altos mandos ordenaron una retirada. Hizo una pausa. Ella no obedeció. Tu hermana firmó la anulación sola. Volvió a por ellos. La mandíbula de Mireia se tensó, con los ojos muy abiertos. Sin refuerzos, sin órdenes. Solo ella y 2 médicos. Trajo a los 7 de vuelta. Me miró como si estuviera viendo algo nuevo, como si la máscara que había llevado desde que entré en esa cena familiar finalmente se estuviera resquebrajando. Y por una vez, no parecía enfadada. Parecía asombrada. De vuelta en la oficina, miramos la última línea del informe de rastreo, nodo de origen, servidor C17. Último administrador, N. Cuesta. Transferido, censurado. El juego acababa de cambiar. Ya no se trataba de Mireia. Ahora, se trataba de quién dejó la puerta abierta y por qué querían que yo entrara por ella. El zumbido de la sala de servidores se desvaneció cuando la puerta se cerró detrás de nosotros. Afuera, el sol había comenzado su lento ascenso hacia el mediodía, pero dentro de los muros de la base de San Gregorio, el tiempo lo dictaban los datos, códigos, registros y rastros encriptados. Mireia se sentó frente a mí, en silencio pero alerta, su postura menos defensiva que antes. Bravo se apoyó en la consola, con los brazos cruzados, siempre escuchando, incluso cuando pretendía que no le importaba. ¿Quieres saber quién es Cuesta?, pregunté, observándola de cerca. ¿Quieres entender por qué esto no es solo otro fallo en el sistema? Mireia asintió lentamente. Volví al terminal y abrí un archivo de caso clasificado que no había tocado en años. Invierno de 2018, comencé. Europa del Este. Estábamos infiltrados con la unidad Céfiro, una unidad diseñada para misiones de contención estratégica a lo largo de fronteras inestables. Cuesta estaba al mando. Sobre el papel, era brillante, condecorado.
Debajo de eso, un hombre de sangre fría, obsesionado con el control, paranoico con la infiltración insurgente. Mireia frunció el ceño. Había un pequeño pueblo. Habíamos recibido información sobre un posible informante allí, solo uno. Cuesta no dudó. Ordenó un barrido completo. No una contención, una purga. Sin orden judicial, sin confirmación, solo humo y acero. Civiles. Hice una pausa, la imagen en mi cabeza todavía venía con el olor a escarcha y aceite quemado. Me negué a la orden. Le dije que si avanzaba, iría a Madrid. Lo hizo de todos modos. El rostro de Mireia se tensó. ¿Y lo denunciaste? ¿Lo hice? 3 días después, fue reasignado, silenciosamente pero de manera efectiva. Su camino a general, desaparecido. Toda la carrera de ese hombre, calcinada. Y me culpó a mí por encender la cerilla. El silencio se hizo pesado. Ni siquiera Bravo intervino. Pero Cuesta era inteligente, continué. No se limitó a quemarse. Incrustó algo en su caída, un script latente enterrado en los registros de la misión de esa operación. Algo de bajo nivel, enterrado en copias de seguridad antiguas, invisible a menos que se activara. Y yo, la voz de Mireia se quebró, pero se contuvo, soy la que lo despertó. Asentí. No fue tu culpa. Lo diseñó para esto. Tú solo fuiste la chispa. La habitación se oscureció cuando cerré el archivo. Nos quedamos en un momento extraño y quieto entre el entonces y el ahora, entre la memoria y la consecuencia. Pero la claridad siempre invita al peligro. Bravo se aclaró la garganta y luego entregó un registro impreso. ¿Querrás ver esto? Era una lista de entradas de contratistas civiles. Un nombre, desconocido pero con una fecha de nacimiento que me llamó la atención, destacaba. Nacho Cuesta, registrado bajo un alias, había estado trabajando justo fuera del perímetro de la base de San Gregorio, listado como consultor para un programa de simulación de inteligencia artificial táctica dirigido por civiles. Legal, silencioso, lo suficientemente cerca para observar pero lo suficientemente lejos para escapar del escrutinio. Ha vuelto, murmuré, escondiéndose detrás de un nuevo nombre, usando mi sombra para acercarse. Mireia estaba pálida. Entonces, ¿qué hacemos? Bravo se volvió hacia ella con esa intensidad lenta y calculada que reservaba para los reclutas a punto de quebrarse. ¿Quieres redención? ¿Quieres demostrar que eres más que alguien que juega a ser soldado con una autorización prestada? Ella se erizó. Entonces respóndeme a esto, dijo. ¿Quieres un expediente perfecto, o quieres hacer lo correcto? Porque la mujer a la que has resentido durante años acaba de salvar tu futuro y no dijo ni una maldita palabra al respecto. Mireia bajó la mirada. Sin réplica, sin excusa, solo un cambio silencioso en su postura, una lenta exhalación. El comienzo de algo no dicho. Me di la vuelta, conectándome a una línea segura enterrada en el puerto de la esquina de la consola, un viejo canal encriptado que no había usado desde que me alejé del servicio encubierto. Escribí el mensaje lentamente, deliberadamente, el fantasma ha vuelto. Está usando mi sombra. Estoy lista para terminar esto. Pulsé enviar, y el silencio que siguió no se sintió vacío. Se sintió como la calma antes de una guerra. La habitación olía a circuitos sobrecalentados y café rancio. La medianoche había llegado y se había ido, pero ninguno de nosotros había abandonado nuestros puestos. Los terminales de mando pulsaban con una luz suave, y el aire dentro del centro técnico de la base de San Gregorio estaba cargado de algo más que tensión. Era la anticipación del colapso. Los números se desplazaban por la consola principal a una velocidad que no había visto en años, cadenas de código desentrañándose en el caos. Mireia rondaba cerca, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Bravo permanecía en silencio en la puerta, escaneando los monitores como si fueran terreno enemigo. Me incliné sobre el terminal, entrecerrando los ojos. Eso no es solo un pico, dije. Es un protocolo de brecha. Entonces golpeó. Líneas de código replicándose como un incendio forestal, arrasando datos compartimentados. El ataque no era solo aleatorio, era deliberado.
Los archivos que se estaban extrayendo no eran genéricos, eran esquemas de defensa estratégica, más antiguos pero aún activos en marcos de simulación. Y cada uno de ellos llevaba mi nombre, mi aprobación, mi firma de mando de misiones de hace más de una década. La implicación no podía ser más clara, alguien estaba tratando de pintarme como una traidora. La alarma superior parpadeó en rojo, y en cuestión de minutos, llegó un aviso. Con efecto inmediato, mi acceso quedaba suspendido pendiente de investigación. Estaba siendo clasificada como una amenaza interna de nivel 1. Ni siquiera me inmuté. Bravo apretó la mandíbula pero no habló. Mireia me miró, luego a la pantalla, y luego dio un paso adelante como si un fusible acabara de encenderse en su pecho. Salió al pasillo contiguo donde se estaba reuniendo un panel de oficiales superiores, convocados por las alertas de seguridad de nivel rojo. Sin previo aviso ni vacilación, habló. Yo lo hice, dijo. Su voz no se quebró. La brecha inicial, la extracción de archivos, fui yo. Usé un viejo dispositivo que Isabel dejó. No sabía lo que estaba abriendo. Solo, quería respuestas. Y fui estúpida. La habitación quedó en silencio. Los ojos de Mireia ardían con algo crudo e informe. Solía pensar que ella se había marchado, que había renunciado a la familia, al honor, a todo. Pero no sabía que era ella la que cargaba con las consecuencias por personas que no merecían su silencio. El silencio, durante un largo segundo, se adueñó de la sala. No del tipo frío, sino del tipo reverente. Incluso el más escéptico de los oficiales se movió ligeramente. La miré, no como un problema que tenía que gestionar, sino como la primera persona en años que veía el precio que pagué sin exigir un recibo. Entonces la consola volvió a sonar, más brechas. Esta vez desde un enlace externo. No solo datos, el virus estaba apuntando a vías de mando secundarias, mando de drones simulados, juegos de guerra. Cuesta había esperado esto. Había usado el error de Mireia como punto de brecha, y ahora estaba secuestrando un sistema capaz de controlar miles de ejercicios autónomos. Esto no ha terminado, dije, moviéndome rápidamente. Bloqueada o no, conocía las puertas traseras. No todas estaban documentadas, algunas eran instinto. Saqué un disco seguro de mi bolsillo, el mismo que había construido durante la unidad Céfiro, una copia de seguridad especular de una antigua subred de simulación con un parche crítico que Cuesta no conocería. Lo conecté a un terminal no asignado y eludí el sistema principal. Introduje la secuencia de código manualmente, con los dedos volando. La pantalla se dividió, 2 puertos, uno real, uno señuelo. Lancé una matriz de comandos fantasma, una interfaz de señuelo diseñada para imitar la estructura de control de drones pero alimentando datos falsos. El virus, buscando el marco familiar, se aferró. Lo vi. La interfaz remota de Cuesta cobró vida. Se había expuesto para controlar el barrido final. Te tengo, susurré. La señal rebotó a una dirección de IP local, un bloque de viviendas civiles justo fuera del perímetro. Bravo no esperó. Muévanse. En 5 minutos, personal armado, fuerzas del orden civil junto con un equipo táctico, asaltó el bloque. Cuesta fue encontrado en un nodo de mando improvisado, sin guardias, sin refuerzos, solo él, rodeado de unidades parpadeantes y datos robados. Mientras lo esposaban, se volvió hacia mí, con el rostro torcido en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. ¿Todavía crees que la conciencia es suficiente para sobrevivir?, preguntó. Deberías haber sido olvidada. Me acerqué, lo suficiente para que solo él me oyera. La gente olvidada no activa interruptores de emergencia. No reescriben las reglas. Se rió, de forma aguda y amarga, pero no importaba. Estaba acabado. Y por primera vez en años, sentí algo más profundo que el alivio. Me sentí preparada. La sala era más fría de lo que esperaba, no físicamente, sino de la manera en que un tribunal te enfría, no por las paredes, sino por el peso de lo que podría decirse. El tribunal se reunió en el salón principal del sector del mando occidental. Paneles de madera revestían las paredes como un museo de guerra. Detrás del estrado elevado se sentaban un coronel, un enlace de inteligencia militar y 2 oficiales superiores de la división de ciberguerra. Todas las miradas, tensas e imparciales, estaban ahora sobre mí. Mireia se sentó a mi izquierda,
con los hombros rectos, la mandíbula apretada. Bravo estaba de pie cerca del estrado de los testigos, indescifrable como siempre. Cuesta, vestido de civil pero de alguna manera todavía irradiando la podredumbre de un uniforme maltratado, ya había comenzado su testimonio. Desenrolló una copia de un informe posterior a la acción de la Operación Céfiro. Su voz era tranquila, clínica, ensayada. En esta sección, dijo, destacando un párrafo, observamos una ventana de comunicación perdida. Durante ese tiempo, la comandante Isabel Herrera no informó de bajas no combatientes. Dejó que las palabras flotaran. La implicación era clara: yo había encubierto muertes de civiles para mantener un historial impecable, un expediente de guerra intachable, precisamente aquello por lo que había luchado contra él. El coronel se volvió hacia mí. «Comandante Herrera, ¿su respuesta?» No discutí. No me inmuté. En cambio, saqué una copia laminada de una hoja de órdenes escaneada y se la entregué al secretario. Era la firma de Cuesta en la parte inferior, fechada, con marca de tiempo y señalada como «Directiva final». Su directiva, no la mía, dije, tranquila pero sin pestañear. Autorizaba el despeje de todo el perímetro en Céfiro sin verificación de campo. Él escribió la orden, luego se la pasó a un subordinado y cortó la línea de comunicaciones. Sabía lo que se avecinaba y se aseguró de que nadie lo cuestionara. Hubo una pausa, breve pero densa. Entonces Bravo dio un paso adelante. «Permiso para presentar una grabación digital», dijo. Con un asentimiento del tribunal, reprodujo el audio. Mi voz, 5 años más joven pero afilada como el acero, resonó: «Alto el fuego. Hay firmas de calor que se asemejan a civiles. Esperen a que el equipo de reconocimiento confirme antes de continuar». Ahí estaba. El momento en que puse mi rango en juego. El momento en que me salí de la cadena de mando para salvar vidas, algo que Cuesta había intentado borrar. Escuché una suave exhalación de uno de los oficiales. Cuesta se recostó, con los ojos entrecerrados, la mandíbula crispada. Pero no terminó ahí. Mireia se puso de pie. En sus manos tenía un registro de acceso impreso. Esto muestra actividad del señor Cuesta mientras estaba registrado como asesor civil en la base de San Gregorio, accediendo a bases de código restringido hace 2 años. Fue entonces cuando plantó el troyano que desencadenó la brecha de la semana pasada. No solo quería sabotaje, quería venganza. El silencio que siguió fue más pesado que antes. El coronel se volvió hacia mí de nuevo, casi a regañadientes. «Comandante, ¿por qué no informó de su heroísmo en Céfiro? Tuvo la oportunidad de ser condecorada». Miré al frente. Porque cuando la supervivencia depende de las sombras, prefiero vivir en ellas que arrastrar a otros al foco de atención solo para tomar una foto. Ese silencio cambió. Se suavizó, se volvió reverente. La comandante Peña asintió, lenta y deliberadamente. Por votación unánime, los cargos fueron desestimados, mi autorización restaurada, mi rango reafirmado. Y luego me entregaron una invitación para dar un discurso de apertura en la próxima cumbre de ciberdefensa estratégica. Mientras me levantaba, alguien preguntó si quería que se emitiera una declaración para limpiar mi nombre públicamente. Negué con la cabeza. Si voy a salir a la luz, dije, que sea por la verdad, no por un perdón que no necesito. El salón estaba en silencio mientras subía al escenario. No el tipo de silencio que proviene del desinterés, sino la quietud contenida de esperar a escuchar algo real. La cumbre militar en el centro de mando de la base de El Goloso atrajo a más de 300 rostros, oficiales uniformados, analistas cibernéticos, académicos de la universidad, prensa. Ni un solo flash de cámara se disparó. Sabían qué tipo de historia estaban a punto de escuchar. Llevaba mi uniforme de gala formal, impecable y abotonado, pero sin medallas. Lo único detrás de mí en el proyector era una sola línea de texto: coraje en las sombras, sobreviviendo a la guerra digital y a viejos fantasmas. No me aclaré la garganta. No sonreí. No comencé con un título o una biografía. Nunca he fracasado, dije. Simplemente elegí vivir donde nadie aplaude por hacer lo correcto. El aire cambió. Todas las espaldas se enderezaron. Les hablé de Céfiro, pero no del lugar, no de los nombres, solo de las decisiones, el escaneo infrarrojo que mostraba la figura de un niño cerca de una ventana,
la discusión con el mando, el momento en que sostuve las comunicaciones y dije, esperen. Eso es todo lo que dije. Esperen. Les conté lo que costó esa espera, reputación, medallas, la idea de la gloria. Y lo que dio a cambio, 17 nombres que no fueron tallados en piedra. No lo romanticé. Lo expuse crudamente. Les dije, el silencio no es barato, pero a veces es el único escudo que tienes para los demás. Y entonces, mientras hacía una pausa, la vi. Mireia, en primera fila, con su uniforme de cadete informal, una carpeta en su regazo. Su propuesta para reformar los módulos de entrenamiento de ciberdefensa, usando la misma brecha que ella había ayudado a desencadenar como estudio de caso. No sonrió, pero asintió. Al final, miré a la multitud. Hay alguien más que debería hablar, dije, porque el futuro del liderazgo no se trata de aquellos que son recordados. Se trata de aquellos que eligen recordar. Llamé a Mireia. Sus manos temblaban, pero sus pasos no vacilaron. Solía creer que quien se mantenía más erguido merecía el mayor elogio, dijo, pero estaba equivocada. Los que se arrodillan para proteger a otros, ellos son los que merecen ser recordados. Su voz se quebró, pero solo una vez. Después de la ceremonia, la comandante Peña se acercó con un sobremanila. Dentro estaba la solicitud formal de desclasificación de la Operación Céfiro. Pondría mi nombre y los nombres de mi unidad en los archivos oficiales, con todos los riesgos que ello conllevaba. No presionó, solo preguntó, ¿quiere su nombre tallado en piedra, o quiere los nombres de su equipo tallados en una lista de daños colaterales? Sostuve la carpeta y se la devolví. No quemaré a otros solo para iluminar mi propio nombre, dije. Sobrevivimos juntos. Quiero que sigan sobreviviendo en paz. Al bajar, Mireia me encontró. De su bolsillo, sacó un pequeño pin de plata, no oficial, hecho a mano, un símbolo silencioso que se da a los líderes que eligieron a las personas por encima de las medallas. Me lo prendió en la solapa. En lugar de tallar tu nombre en piedra, susurró, creo que deberíamos tallarlo en la memoria. Soy la primera en llevarlo. 3 días después de la conferencia, me llamaron a una sala privada en el Ministerio de Defensa. La comandante Peña y un enlace del Estado Mayor de la Defensa esperaban dentro. Sobre la mesa había una carpeta con mi nombre, sellada con el escudo del Ministerio de Defensa. Queremos honrarla, dijo Peña. La verdadera historia de la Operación Céfiro. Su nombre, su imagen, reconocimiento nacional. El general Rojas, que una vez silenció toda conversación sobre Céfiro, añadió, sería un símbolo, no solo una soldado. Un rostro de integridad para una nueva generación. Hice una pregunta. Si acepto, serán expuestos los demás. Dudaron. Rojas finalmente asintió. Hay riesgo. La encriptación no llega tan lejos. Vi el rostro de Santana pasar por mi mente, vivo porque desobedecí órdenes, viviendo tranquilamente en Asturias ahora bajo un nombre que nadie conoce. En lugar de responder, les entregué una carta sellada dirigida a las academias militares. Si la próxima generación necesita una historia, dije, esta es la que deberían escuchar. Sin mi nombre. Dentro de la carta, había escrito, cuando el reconocimiento requiere un foco de atención, tal vez hemos olvidado por qué elegimos las sombras. Al salir, pasé junto a una chica con un uniforme del cuerpo de aspirantes a oficiales de complemento, leyendo mi discurso en su teléfono. Levantó la vista hacia mí, sin un atisbo de reconocimiento, y sin embargo, sonreí. En el coche, leí el mensaje de Mireia, no eres una leyenda. Eres la razón por la que todavía creo en hacer lo correcto. Y me susurré a mí misma, no necesito un escenario solo para saber que me mantuve fiel a la razón por la que alguna vez me levanté. Una semana después, estaba en una pista de aterrizaje tranquila en Zaragoza, viendo un C-130 calentar sus motores. Otra misión sin nombre, otra partida sin despedida. Mireia apareció, impecable en su uniforme, sin maquillaje, solo una insignia de plata en su pecho. Me entregó una pequeña caja envuelta en tela de uniforme. Dentro estaba mi vieja insignia del Comando Fénix, pulida, restaurada. No quiero llevarla, dijo. Quiero estar a la altura de ella. La sostuve en la palma de mi mano, recordando el voto silencioso de Santana, no llevamos nombres, solo silencio y confianza. Me saludó.
La primera vez. Respondí con un firme abrazo. Sin palabras, sin lágrimas, solo el viento rodando por la pista. Antes de embarcar, le dejé una carta, le dije, ábrela solo si olvidas quién eres. En el avión, saqué una vieja foto, nuestra unidad en la nieve. Sin rostros claros, solo una línea garabateada en el reverso, el honor no proviene de ser visto. Proviene de mantener tu promesa, incluso cuando nadie recuerda que la hiciste. El jet rugió hacia el cielo, y desde la cabina, una línea resonó en las comunicaciones, misión verificada. Código, Fénix. Cerré los ojos, con los dedos apoyados en la insignia que Mireia me devolvió. No se necesitaban medallas, no se requería audiencia. Solo una verdad, sigo caminando por el sendero que elegí. A veces, las victorias más poderosas son las que nadie ve. La verdadera fuerza no grita. Perdura, perdona y se aleja en paz. En un mundo obsesionado con el reconocimiento, elegir la integridad es el tipo de valentía silenciosa. Si esta historia les conmovió, me encantaría escuchar sus pensamientos. Dejen un comentario, suscríbanse y acompáñenme mientras descubrimos más verdades no contadas juntos. Gracias por escuchar.